Dios los bendiga donde quiera que escuchen este mensaje, en la mañana, en la tarde, en la noche. Voy a tratar de terminar ahora sí la dispensación del gobierno humano, pero es que siempre se queda alguna cosita en el camino. Entonces quiero resaltar eh, algo que se me quedó allá en la parte de la dispensación de la conciencia. Y es que allá hay un hombre que caminó con Dios, un hombre que agradó a Dios, un hombre que lo traspuso Dios. Ese hombre se llama Enoc. Dice la Biblia en Génesis 5, versículo 20, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. O sea, después de Matusalén, el hombre que más vivió, o antes de Matusalén, fue Jared, viviendo 962 años. Y vivió, y dice, fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, Jared engendró a Enoc y Enoc engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y los días de Matusalén fueron prácticamente 969 años. Entonces los dos hombres que registran más años son Matusalén con 969, Jared con 962 y Enoc solamente 365 años. Los que representarían los días de un año, ¿no? Un año tiene 365 días. Lo que quiere decir que todos los días debemos andar con Dios como lo hizo Enoc. Y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto o trasladado o arrebatado o levantado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, Y también dice en Judas 14, de esos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice la palabra en Judas. Y da testimonio de que Enoc fue un predicador en los tiempos de la dispensación de la conciencia, un hombre que predicó, un hombre que testificó a la gente, un hombre que agradó a Dios y Dios se lo llevó. O sea que hubo una persona salva en los tiempos de la conciencia que fue Enoc. Tal vez hubo más, pero representa como que sí, en medio de tanta maldad, tanto pecado, Dios puede levantar a alguien que se consagró, que vivió en santidad para Dios, así mismo como estamos ahora. Dios también puede hacer lo mismo. En medio de tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia, los designios de la gente es hacer de continuo el mal, también Dios quiere levantar a muchas personas que agraden a Dios, que caminen con Dios, ¿sí? Que testifiquen de Dios, también Él lo levantará. Entonces, ya para terminar acá, entrando nuevamente al tema del gobierno humano, aparece un hombre en el capítulo 10, aparece un hombre ahí en el capítulo 10 del Génesis, que se llama Nimrod. Aparece un hombre llamado Nimrod, que fue un guerrero, un hombre vigoroso, un hombre fuerte. Dice la palabra del Señor que Nimrod fue un hombre fuerte, fue engendrado por alguien llamado Cus. Cus engendró a Nimrod, ¿sí? Dice, y Cus engendró a Nimrod, dice Génesis 10:9. ¿Quién llegó a ser el primer poderoso de la tierra? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces fue el comienzo de su reino Babel. Este hombre que patrocinaba, que dirigía toda la comunidad hasta entonces, porque era el más poderoso de la tierra, decide fundar o hacer una torre que llegue hasta el cielo. No lo lograron porque Dios no iba a permitir eso. Entonces hasta allí había solamente un idioma. Solamente había un idioma, había una sola raza, había una sola comunidad, hasta ahí. Pero allí dice Dios que viendo a ellos que no paraban de la obra que estaban haciendo, no querían desistir de la obra, entonces dice Dios, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11:5.
Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de la obra que han comenzado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea que allí nacieron los idiomas que existen hasta el día de hoy en la llamada Torre de Babel, Torre de Confusión. Allí Babel significa eso, confusión de lenguas. Entonces, aquí vemos, terminando aquí prácticamente la dispensación del gobierno humano, que comienza con una alabanza de oración de Noé por haber sido salvado del diluvio. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, pero el pecado nuevamente aparece, no solo en Noé, sino en muchos más, y termina con un juicio, que es el juicio de la Torre de Babel, la confusión de lenguas. Damos así por terminado acá en la dispensación del gobierno humano. Hay muchas cosas que se nos quedan ahí, pero de pronto en otra ocasión profundizaremos un poco más. Dios les bendiga ricamente y nos preparamos para comenzar la dispensación patriarcal o la dispensación abrahámica, o sea, del llamado de Abraham para fundar una nación.